Buenos días, queridas hermanas y hermanos de la Iglesia Bautista Pueblo Nuevo y todos los demás amigos, queridos hermanos, contactos a los que llega esta meditación de la palabra del Señor. El texto del que parte nuestra meditación es la carta a los Hebreos, capítulo 2 y versículos del 5 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre, para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en esta misma carta a los Hebreos, en el capítulo 11, comenzando en el versículo 1 y hasta el versículo 3 del capítulo 12, se nos dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendieron haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa.
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a sus cosas venideras, por lo cual, por cuya fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes o aparte de nosotros. Por tanto,
nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Todos los héroes de la fe mencionados en la carta a los Hebreos son sin duda para nuestra inspiración, pero no se nos pide que pongamos nuestros ojos en ellos, sino en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús se halla la interpretación y la vivencia plena y definitiva de la fe. Fijémonos que no dice el texto el autor y consumador de nuestra fe, sino el autor y consumador de la fe. Y no porque no sea ciertísimo que Cristo Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, pues sin duda lo es, pero no es eso lo que aquí dice el texto. ¿Por qué? Porque aquí se trata del principio de la fe, el principio que se ve en la persona de Cristo Jesús. Pero también hay otro aspecto de este texto que nos suele pasar inadvertido. Yo digo Cristo Jesús o digo Jesucristo y hago bien, pero tampoco es eso lo que dice este texto. Lo que dice es puestos los ojos en Jesús. El autor de la carta a los Hebreos no dice en este caso Jesucristo ni Cristo Jesús, sino simplemente Jesús. Y creo que el nombre de Jesús, del hombre Jesús, es altamente significativo en este texto. Jesús es el autor de la fe. Ahora, ¿qué significa autor? No significa en este caso originador, sino que la voz griega que traducimos por autor es el vocablo argegos, de arge, que significa comienzo, primero, guía, gobierno, y viene de ago, que es guiar. Jesús es pues el guía de la fe, es decir, el que tiene la preeminencia, el que va delante. En ese sentido es en el que se nos dice que Jesús es el autor, el vindicador, el perfeccionador, el que da forma suprema en la revelación del sentido auténtico de la fe. Cuando consideramos la fe de los hombres y mujeres que se nos presentan en estos textos de la carta a los Hebreos como héroes de la fe, constatamos que todos ellos, como en todos nosotros, hubo momentos en que la fe falló en sus vidas, o mejor dicho, ellos, como nosotros, fallaron a la fe. En Abel, pues, no se nos habla de ningún pecado. Sin embargo, sus ofrendas sacrificiales nos muestran que Abel era consciente de ser pecador, era consciente de su imperfección. Enoc caminó con Dios, pero su vida no fue una existencia perfecta ante Dios. Noé cometió pecado. Abraham se apartó del camino de la fe en más de una ocasión. Isaac demostró repetidamente su carnalidad. Jacob tuvo que experimentar una cojera de por vida para ser finalmente victorioso. José no logró ver la liberación que anhelaba su corazón y fue enterrado en Egipto, no en la tierra prometida. Moisés tampoco pudo acceder a la tierra promisoria por la violencia de sus palabras en su enojo. Israel incumplió la alianza divina en multitud de ocasiones. Cuando estudiamos la vida de los jueces, podemos ver la inconsistencia y la incongruencia que a veces cometieron. David cometió un terrible pecado de fornicación y asesinato, a pesar de tener un corazón conforme a Dios. Y nos faltarían palabras para considerar las sombras de todos los hombres de Dios en el curso de los siglos.
Por eso el autor de la carta a los Hebreos no dice que pongamos nuestros ojos en nadie que no sea en Jesús. Todos los ejemplos que hallamos en la Biblia de hombres y mujeres de fe son elocuentes testimonios para fortalecer nuestras vidas, sin duda, pero el autor de la fe es solo, única y exclusivamente Jesús de Nazaret. La carrera de la fe no vamos a poder recorrerla poniendo nuestros ojos en Abel, ni en Enoc, ni en Noé, ni en Abraham, sino solo en Jesús. Debemos escuchar a los héroes de la fe, sí, sus palabras, sus hechos, sus vidas, sus testimonios. Hemos de poner nuestros ojos, sin embargo, solo en Jesús. Puestos los ojos, es una voz muy rica en el original griego de este texto, porque fijaos que se trata de aporao, que viene de apo, que es fuera o hacia adelante, y jorao, que es mirar fijamente, contemplar prestando suma atención. Es una voz que solamente aparece aquí, en todo el Nuevo Testamento. El griego tiene varios verbos para expresar la idea de mirar. Pero esta voz es única, formada por un prefijo que le da un énfasis grande y que implica una visión que captura, como la persona y la personalidad de Jesús. Todos los héroes de la fe aportan el testimonio de valores, pero también vemos en ellos no solamente luces, sino también sombras, como en todos nosotros. Lo mismo podemos decir de todos los grandes fieles en el curso de la historia de la Iglesia. Solo en la persona de Jesús jamás hallaremos una sola sombra. Hemos de poner nuestros ojos, de clavarlos en Jesús como guía de la fe, como vindicador de la fe, del fiarse de Dios con integridad de corazón. Todos los héroes de la fe del pasado y de toda la historia palidecen ante la gloria de Jesús. Contemplamos las vidas de estos hombres y vemos a Abel adorando a Dios, a Enoc caminando con Dios, a Noé trabajando en obediencia a Dios. Pero cuando miramos a Jesús en adoración al Altísimo, en el camino del Padre y trabajando en su obra, comprendemos que Él es el guía, el vindicador, el perfeccionador de la fe. La vida de todos los héroes de la fe fue una vida inquieta, pero Jesús no se muestra nunca inquieto, sino siempre seguro y sosegado. Recordemos, por ejemplo, la ocasión en que le vemos durmiendo en la barca en medio de la tempestad. Todos aquellos hombres y mujeres, héroes de la fe, murieron y durmieron con la excepción de Enoc y de Elías, que no pasaron por la muerte. Pero Jesús, que sí pasó por la muerte por todos nosotros, no fue retenido por ella, sino que en el tercer día resucitó glorioso para volver al seno del Padre, de donde había venido. Los jueces tuvieron que actuar en ocasiones despóticamente, pero Jesús fue y es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Los profetas recibieron la palabra de Dios y llevaron su mensaje al pueblo y a veces a los gobernantes, pero ninguno de ellos pudo dar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Eso solo lo pudo hacer Jesús, en quien la palabra de Dios fue encarnada. Jesús no es presentado en este texto a la carta a los Hebreos solamente como guía y como vindicador de la fe, sino como consumador. La voz griega que traducimos por consumador es el vocablo teleiotes, que quiere decir uno que completa, uno que perfecciona. El término, fijaos que se empleaba en las competiciones olímpicas para recibirse al que prosigue a la meta para alcanzar el premio. Igualmente, solo aparece en esta ocasión, en el Nuevo Testamento, una singularidad que no nos parece casual. Todo cuanto el Padre le dio para hacer a Jesús, Jesús lo llevó a cabo en absoluta obediencia. Y así podemos entender el verdadero sentido de autor
de la fe. Yo no sé cuál será vuestra opinión acerca del hombre, del ser humano, acerca de los humanos, pero de lo que podemos tener absoluta seguridad es de que Jesús no dudó en entregar su vida por los hombres, por los humanos, por nosotros, por varones y mujeres. Despreciar al hombre, a cualquier ser humano, no está en consonancia con el sentir de Dios. El valor del ser humano para Dios está expresado magistralmente en la cruz del Calvario, donde el amor de Dios, el horror del pecado y la gracia divina a favor de los humanos se abrazan en la mayor estrechez imaginable. En todos los hombres de fe, esos héroes de la fe que nos muestra la Escritura, vemos momentos de decaimiento, vemos momentos de depresión, momentos de pesimismo. Jamás vemos una nota pesimista en la persona de Jesús, ni siquiera en los momentos de mayor angustia. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que Jesús creía en el futuro, por cuanto para él el futuro significaba el encuentro con el Padre. Jesús no fue a la cruz del Calvario derrotado, y eso que fue físicamente hecho un guiñapo, sino que fue a la cruz como vencedor. En el Evangelio según Juan, capítulo 12 y versículo 32, el Señor Jesús dice: y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es la cruz de Cristo la que atrae a los verdaderos fieles al Señor, no sus milagros, ni siquiera las promesas de Dios que son sí y amén en Cristo Jesús. Vienen a nuestra memoria esos versos anónimos que dicen: tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus ofrendas y tu muerte. Y la Sagrada Escritura afirma que el justo por la fe vivirá, por cuanto la fe no es un don de Dios para creer, sino para vivir en obediencia, para vivir en esa esperanza que no avergüenza. Jesús nos revela el secreto de la victoria. Y aquí en la carta a los Hebreos, en este caso en el capítulo 12 y en los versículos 1 y 2, el autor de la carta dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo de Jesús no fue estar a punto de regresar al cielo, a punto de volver al seno del Padre, de donde había venido, dejando toda su gloria por amor a nosotros, sus hermanos menores. Jesús no fue a la cruz del Calvario huyendo de este mundo. Jesús fue a la cruz para ocupar nuestro lugar de juicio y condenación, para ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros por nuestros pecados. Jesús fue a la cruz para sustituirnos, para liquidar nuestra deuda. En definitiva, para redimirnos, porque redimir significa la deuda de otro. El gozo de Jesús fue, sin duda, saber que volvería al seno del Padre, pero que volvía con el triunfo de la cruz para cumplir su objetivo, como él mismo nos ha dicho, de llevar muchos hijos e hijas a la gloria del Padre. Jesús sufrió la cruz. La cruz fue algo horrible, fue el bautismo de angustia y de dolor que él había anunciado como indescriptibles. Pero Jesús menospreció el dolor, el sufrimiento, la angustia, el oprobio, la vergüenza, los desengaños, las decepciones, los abandonos. Jesús entregó su vida mirando al invisible, al Padre eterno, pero también mirándonos a nosotros, a ti y a mí. No podemos concluir sin considerar las palabras finales de este texto. Jesús se sentó a la diestra del trono de Dios. De ninguno de los grandes héroes de fe
ni de los patriarcas, ni de los jueces, ni de los profetas puede decirse tal cosa. De hecho, no se nos dice. Solo de Jesús puede decirse que se sentó a la diestra del trono de Dios, del trono de la majestad de las luces en las alturas. ¿Por qué? Porque solamente para Él y para nadie más está reservado. En Jesucristo sentado a la diestra del trono de Dios está la culminación de la fe. Esa culminación es el fundamento para que nuestra mirada esté clavada en Jesús de Nazaret, en el Mesías sufriente, el que yo no me canso de decir esto, ese Mesías sufriente que vendrá en el día establecido por el Padre Eterno como Mesías triunfante para buscar a los suyos. Si nuestra mirada está puesta en cualquier otro, por muy santo, por muy noble que sea o haya sido, tarde o temprano nos sentiremos decepcionados, desilusionados, abatidos ante la realidad de sus fracasos, ante la realidad de sus sombras, de su vulnerabilidad, es decir, semejantes a nuestras debilidades, semejantes a nosotros. Y lo mismo podemos decir, pues, si nuestra mirada está puesta, por lo tanto, en nosotros mismos, en nuestros logros, en nuestras luces, que también las tenemos, pero siempre salpicadas de notorias sombras. Solo Jesucristo es coronado de gloria y de honra. Y me refiero en este caso no al Verbo de Dios, que es Dios, en quien no cabe gloria más ni mayor, sino que me refiero a Jesús, al hombre Jesús, es decir, a la naturaleza humana de Jesús, al Verbo, pero Verbo encarnado, al Verbo en condición humana, en condición de hombre, como tú y yo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, sujeto a la ley, nacido en nuestra condición humana, es decir, pecadora, pero sin embargo sin pecado, por haber vivido entre nosotros en absoluta obediencia al Padre, haciendo de ello, como Él mismo nos dijo, su comida y su bebida. Eso fue lo que condujo a Jesucristo a la cruz del Calvario, donde Jesús vindicó hasta sus últimas consecuencias la esencia de la fe. Por eso, otra cosa que a mí no me avergüenza decir y repetir muchas veces, quiera Dios, que tan ricos en misericordia, ayudarnos a mantener en nuestros corazones esta ordenanza de mantener nuestra mirada siempre y en todo momento en Jesús, el autor y consumador de la fe, su vindicador, su guía para nuestros pasos en este mundo, camino del mundo venidero, en el que por su gracia y misericordia nos ha prometido un lugar. Que así sea. Gracias, queridas hermanas y hermanos, por vuestra atención. Que tengamos una buena semana y que el Señor nos bendiga a todos. Amén.